Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Más fuerte, más fuerte. Tú puedes hacerlo mejor. ¡Woo! Es la palabra más poderosa de todas, la palabra de Dios. Muy bien, estamos hoy en la segunda sesión de esta serie que tiene como título I'm Happy. Voltea con alguien y dile I'm happy, I'm happy. Digo una sonrisa así, I'm happy, así bien fachoso, I'm happy. Así hazlo. Y justamente hoy tenemos un servicio especial de regreso a clases de Back to School. Este fin de semana tuvimos Cuevita Teens y Cuevita Kids. Dios estuvo ahí haciendo cosas extraordinarias. En verdad estuvo fabuloso estos dos eventos. Tenemos el cierre a las 2 de la tarde. Y todo el tema del día de hoy tiene que ver con esto de regreso a clases, pero yo sé que también hay una palabra de Dios para tu vida, porque esto nos involucra a todos. Y la sesión de hoy tiene como título Al que madruga, ya te la sabes. Esta serie tiene muchos dichos, ¿no? Al que madruga, al que madruga. Gracias, muchachos, gracias, muy bien. Y fíjate, en cada sesión te doy, bueno, pon tu mano en tu corazón, vamos a ponernos serios. Repita después de mí: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche traiga mucho fruto. Amén. Muy bien. En cada sesión tengo algunos datos curiosos acerca de la felicidad. Estamos hablando acerca de esta promesa de ser felices y cómo creer en Jesús nos lleva a vivir felices y ser felices. Y te tengo algunos datos curiosos, ¿ok? El primero es que las personas son más felices antes de mediodía. En verdad que esa regla no aplica para mí, muchachos. En serio, o sea, si algunos de ustedes me conocen bien, saben que yo antes de mediodía no soy otra persona, qué bárbaro. Pero el dato curioso dice que en general, generalmente las personas son más felices en la mañana, fíjate, antes del mediodía. También otro dato curioso es que entre menos televisión vemos, también somos personas más felices. O sea, y al revés igual, entre más televisión vemos, somos menos felices. Shirley le dice mucho a Joel: te vas a quedar tonto de tanta tele que ves, se te van a morir las neuronas de tanta televisión que ves. Y es cierto, es cierto, la televisión atonta, me lo dijo mi abuela, me lo dijo mi mamá. Y no vi televisión por eso. Hay algunos que vieron demasiada. No, ya. Mucha carrilla para tan temprano. No, pero es real que entre menos televisión vemos, somos más inteligentes y somos más creativos también. Las personas felices son mejores en el estudio y en sus facultades cognitivas. ¿Estás escuchando eso? Me encanta eso. Cuando alguien es feliz, puede lograr ser mejor estudiante. Y cuando es feliz también es mejor en sus facultades cognitivas, en pensar rápido, en solucionar las cosas más rápido. Y hay otra cosa interesante: las personas felices son más creativas. Una persona que es negativa, una persona que pues es infeliz, que comúnmente hay amargura en su corazón, no puede ser bueno en sus estudios, o no puede ser bueno en sus facultades cognitivas, y su creatividad queda como restringida. Fíjate, cuando somos alegres, cuando hay felicidad en nuestro corazón, somos más creativos. Entonces, estos son los datos curiosos de la semana y vuelvo al tema. Back to School. Fíjate, por muchos años nos han repetido que el que estudia mucho es más exitoso en la vida, ¿ok? Nos han dicho que entre más estudios tenemos, o entre más grados tenemos de estudio, podemos lograr ser más exitosos en la vida. Y no quiero hoy hablar mal de la escuela. La escuela es algo muy bueno, en verdad. La escuela nos ayuda mucho. Uno de mis predicadores favoritos, que Spurgeon, dice que todo pastor debería traer bajo su brazo una Biblia, un periódico y una novela de actualidad. ¿Por qué? Porque estudiar o estar en constante lectura sí ayuda. El problema es cuando, y es algo que pienso yo, hemos sobrevalorado al estudio.
hemos sobrevalorado la cuestión de ir a la escuela y creemos que realmente los que más estudian son los que tienen más éxito en la vida. Y lo siento, pero no es cierto eso, Yo hoy quiero decirte que no es cierto. Tampoco este tema es para que salgas de aquí y digas, mamá, no vuelvo a la escuela, nunca jamás, bueno, o sea, no, ¿ok? No se trata de eso, sino es darle a la escuela el lugar que le corresponde. No es cierto que las personas más exitosas son las que más estudian. Yo conozco gente que tiene maestría y doctorado y está amargado. Maestría y doctorado y ni siquiera tienen trabajo, es más, conozco personas que son exitosos en su carrera, pero perdieron a su familia. Son exitosos en su carrera, pero ni siquiera hallaron pareja. Son exitosos en su carrera y estudiaron y le dedicaron todo a la escuela y se perdieron aún a ellos mismos y ni siquiera son felices con ellos mismos. Y qué triste esto. Este caso lo podemos ver aún en grandes mentes como Tesla, como Einstein, que fueron mentes brillantes, pero no fueron sabios en su manera de vivir. Inventaron cosas extraordinarias, pero lo perdieron todo, terminaron viejos y pobres y una situación muy deplorable. Porque ser inteligente en la sabiduría humana no quiere decir que seas sabio para ser feliz y para vivir bien en la tierra. Entonces, yo creo que hemos sobrevalorado la escuela. Es buena, pero la verdadera felicidad o la verdadera sabiduría no proviene de eso. Y así como te lo decía al principio, al que madruga Dios lo ayuda. Y hemos utilizado este dicho como para eso, ¿no? Ve a la escuela, o sea, levántate temprano y Dios te va a ayudar. Pero yo quiero decirte otro dicho hoy: no por mucho madrugar amanece más temprano. O sea, al que madruga Dios lo ayuda. Pero no es cierto que solo por ir a la escuela y solo por ser un buen estudiante vas a ser exitoso en la vida. Eso no es cierto. Es bueno estudiar. A mí me gusta estudiar. Yo leo cerca de 50 libros al año. Entonces, a mí me gusta hacerlo. A mí me gusta estudiar. Pero debemos poner en prioridad o en ordenar las cosas como se deben. Y para esto quiero leerte un proverbio escrito por el hombre más sabio que pisó la tierra después de Jesús. Esto es Salomón. Y fíjate lo que dice el rey Salomón, Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría, y el conocimiento de Dios es la ¿qué? Inteligencia. Me encanta esto porque hay un relato de la vida de Salomón donde Dios le da a elegir entre dos cosas. Le dice: Salomón, te voy a dar o riquezas ilimitadas o sabiduría ilimitada. Qué decisión, a la torre, qué decisión. Pero la vida nos sigue poniendo estas dos opciones delante de nosotros. La vida nos sigue poniendo estos dos caminos enfrente de nosotros. O vas a vivir por el dinero, por las riquezas, o vas a vivir sabiamente. Y entonces Salomón elige la sabiduría. Elige la sabiduría de Dios. Y adivina qué Dios le dice: elegiste bien, Salomón, y por cuanto elegiste sabiduría y no riquezas, te voy a dar las dos cosas: sabiduría ilimitada y riquezas ilimitadas. ¿Y por qué te lo digo así? Porque cuando tú eliges la sabiduría de Dios, Él se encarga de prosperarte. Cuando tú eliges el camino de la sabiduría de Dios, Él se encarga de llenarte de riquezas, porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Y no estoy hablando solo de riquezas materiales, de riquezas en todo sentido, porque ¿de qué nos serviría? Y la Biblia dice: ganarnos al mundo y perder nuestra alma. ¿De qué nos serviría tenerlo todo? O sea, yo he conocido hogares, y no estoy hablando con esto que la riqueza sea mala. La riqueza es buena siempre y cuando Dios sea el primer lugar. Yo he conocido hogares carísimos, construidos de mármol, con un lujo tremendo, pero no hay alegría en ese hogar. Es más, ni siquiera está la familia en ese hogar. Son comidas donde solamente se escuchan cubiertos sonar sobre platos, porque la decisión sigue siendo la misma. ¿Qué quieres? ¿Riquezas o sabiduría? ¿Qué quieres? ¿Dinero o ser feliz? Porque vivir sabiamente según los principios de Dios en verdad trae a nuestro corazón mucha felicidad. Vuelvo a leer: el temor del Señor
es la base de la sabiduría, y el conocimiento es la inteligencia. O sea, ni la sabiduría ni la inteligencia vienen de la escuela, provienen de Dios. Qué triste es que es un licenciado y fulano de tal y es bien corrupto. ¿De qué le sirvió la escuela? Porque la escuela lo que hace es enseñarte a trabajar, pero no te enseña a vivir. O sea, y muchos egresados y con títulos no saben amar, no saben ser papás, no saben ser amigos, no saben perdonar, no saben cómo mantener un matrimonio a flote, pero, sí, soy licenciado o soy ingeniero o tengo estos estudios. Pero revisa su vida y su vida está tan falta de sabiduría, porque la inteligencia y la sabiduría provienen ¿de quién? De Dios. Y quiero definirte algo, porque el proverbista dice que el temor del Señor es la sabiduría. Y escucha bien esto, porque leemos temor y creemos que es tenerle miedo a Dios, y no es eso. Te voy a leer algunas definiciones acerca de sabiduría acerca de temor, y es así: el temor a Dios o el temor del Señor es tenerle un sumo respeto a Dios. Por ahí empezamos, sumo respeto. Segundo es tenerlo en la más alta estima y valor, es darle el primer lugar. Eso es el temor del Señor. También es reconocer su grandeza y su poder. Y uno de mis favoritos, una de las definiciones favoritas para mí es el temor del Señor es obediencia absoluta. Ese me gusta más. Ese me gusta mucho, 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 mucho más. El temor del Señor también es tener un concepto correcto de quién es Él. Pero observa esto, y yo quiero que esto que te voy a decir a continuación quede marcado en tu vida. Los enemigos de Dios le tienen miedo. Miedo, la palabra miedo, los enemigos de Dios. No sé si tú has leído la Biblia, pero la Biblia habla de cómo les va a ir a los enemigos de Dios. La torre. Está tremendo lo que dice la Biblia acerca de los enemigos de Dios. Pero los amigos de Dios le tememos. No es lo mismo tenerle miedo o temor. El temor es eso. Los amigos de Dios le tenemos un sumo respeto, lo tenemos en la más alta estima, reconocemos su grandeza, somos obedientes de manera absoluta y tenemos un concepto correcto de quién es Él. Esos somos los amigos. Los enemigos, que le tengan miedo, ahí sí, pobrecitos. Pero nosotros que somos amigos de Dios, todos aquellos que queremos ser amigos de Dios, debemos tener el temor del Señor en nuestro corazón. Entonces desde ahí empieza la sabiduría de conocer a Dios, de tener una relación correcta con Él, un sumo respeto a Él, y la inteligencia también. Y fíjate lo que dice Santiago 1:5, porque podemos decir, ay Dios, qué difícil es la sabiduría. Pero ahí va, Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros está medio atarantado, si a alguno de vosotros se le quemaron 2-3 neuronas, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría no viene de la escuela, viene de Dios, muchachos. Viene de Dios, viene de Dios. Voltea con algún atarantado ahí y dile, y todos voltearon. No, es en serio. Voltea con alguien, no, pero en serio, dile, pídele sabiduría a Dios. Pero así, con esa cara, pídele sabiduría a Dios. Hey, yo no estoy viendo que los de acá lo hagan, todos. Voltea con un atarantado ahí, dile, pídele sabiduría a Dios. Hugo, dale vato. Pídele sabiduría a Dios. Mire, todos somos faltos de sabiduría en algo, o sea, en algo se nos va el rollo, en algo. Pero la sabiduría es para todo, muchachos, para aprender a vivir. La sabiduría que proviene de Dios es perfecta, te enseña a vivir según el propósito por el que fuiste diseñado. Por eso encontramos que Dios da su sabiduría sin medida, abundantemente, aquel que la pide. Porque, lo voy a volver a repetir muchas veces, ¿cuánta gente hay estudiada, pero vacía? Estudiada pero corruptos, estudiada pero crueles, estudiada pero avaros, estudiados pero egoístas, estudiados pero solos. Es porque
sobrevaloramos la cuestión del estudio y creímos que realmente el estudio era la base del éxito, y no es así, no es así. La base del éxito es temerle a Dios, es conocer a Dios. Eso es infalible. Si a eso le añades los estudios, es una bomba. Eso es una bomba. Es algo bueno estudiar, pero cuando Dios es el primer lugar, cuando Dios está en el alta estima, cuando la sabiduría de tu vida está fluyendo de Él. Y a lo mejor el inicio de esta sermón, de esta plática, no va a tener mucho que ver con la conclusión, pero yo sé que el Espíritu de Dios te va a hablar, ¿ok? Mira, cuando nosotros decidimos vivir con la sabiduría de Dios, cuando nosotros decidimos el camino que decidió Salomón, lo que les decía ahorita, que él eligió la sabiduría, sí o sí somos diferentes a los demás. Te lo decía ahorita, la escuela te educa para trabajar, pero no te educa para vivir. Te enseña a trabajar y te dice que la vida es trabajo, y ya, para eso es la escuela, pero no te enseña a vivir. Y cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, cuando nosotros elegimos la sabiduría que viene de Dios, sí o sí marcamos una diferencia con nuestra vida. Somos distintos a los demás, pero hay un precio por ser diferentes. Hay un precio por vivir en la sabiduría de Dios y ser diferentes. Y te lo digo como una experiencia personal. Yo nací en un hogar cristiano y memoria me hace falta para recordar cuántas veces en la escuela me gritaron aleluya. Memoria me hace falta para acordarme todas las veces que se burlaron de mí por ser hijo de Dios. Nunca en mi corazón deseé no ser hijo de Dios, pero me dolía la burla, la señalización. Ya les he contado esta historia, pero yo iba a las fiestas con mis amigos. Siempre fui diferente, siempre mantuve ese sumo respeto a Dios y a Él lo amo por encima de todo. Pero iba a las fiestas, me gustaba. Es más, yo le intercambiaba a mis amigos una fiesta por una ida a la iglesia. ¿Sí me explico? Les yo voy contigo a tu fiesta, pero tú vas a la iglesia conmigo el domingo. Y sí me funcionaba. Pero recuerdo que ellos llegaban con unas cosas que ellos toman bien heladas así, light, bien muertas, que suenan llegaban con sus hieleras y ya todos estaban tomando, y yo estaba sentado y siempre lo hacían, me compraban 1 litro de leche a mí. Es en serio. Entonces yo estaba sentado a la mesa y todos con sus botes, y de repente iban y ponían el litro de leche ahí y para el cristianito. Y aunque lo hagan de una manera, porque el sonorense es muy carrillero, llega a causar dolor en el corazón, y llega a eso, lo que te explicaba ahorita. Hay un precio por ser diferentes, pero vale la pena ser diferentes, porque si no estamos marcando esa diferencia, entonces tal vez no estamos siguiendo la sabiduría de Dios. Porque cuando tú eliges la sabiduría de Dios, sí o sí eres diferente. Sí o sí vas a marcar una distinción. Sí o sí va a haber algo que te separe, que te distinga de los demás. Y para esto quiero leerte una bienaventuranza que viene en Mateo capítulo 5, un capítulo que voy a estar leyendo constantemente. Y dice así Mateo 5 del 10 al 12. Bienaventurados. La semana pasada te expliqué qué significa bienaventurado, pero es dichoso, pleno y feliz. ¿Sale? O sea, ponle ahí bienaventurado, dichoso, pleno, feliz. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Woo! ¡Qué hermoso es esto! Si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte. ¡Woo! Cuando seas perseguido por la justicia de Dios, siéntete feliz, porque eso quiere decir que eres dueño del reino de los cielos. Y sigo leyendo, dice: bienaventurados, felices, dichosos serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Y luego Jesús dijo: gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes.
Cuando tú haces la diferencia y eres perseguido, la primera promesa es: tú eres dueño del reino de los cielos. Pero la segunda promesa es: hay un premio que te espera allá. Hay un galardón que te espera allá. Y fíjate, Primera de Pedro, Lucas 6 y Santiago 5 vuelven a repetir esta misma promesa. Quiero leerte Primera de Pedro 4:14 y dice: si son vituperados por el nombre de Cristo, vituperados es perseguido o igual señalado y todo lo que ya hablamos, son, ¿qué? Bienaventurados. Qué hermoso es esto. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando eres perseguido por causa de la justicia, cuando tal vez te señalan o se pueden llegar a burlar de ti por causa de seguir a Cristo, lo que ellos no saben es que están glorificando el nombre de Dios en ti. ¿Ok? Dice ahí: aunque a través de ellos es blasfemado, a través de ti el Espíritu de Dios es glorificado. Wow, me encanta esto. Porque hablar de volver a la escuela, hablar de un contexto escolar, pero hablar de un contexto de trabajo y de tantos lugares donde nos desenvolvemos diariamente, es hablar de marcar una diferencia ahí, con nuestra conducta, con nuestra manera de hacer la vida. ¿Qué es lo que les decía ahorita? Es la sabiduría que proviene de Dios, que proviene de parte de Dios. Y hay personas, muchachos, que por causa de Cristo, a lo mejor tú puedes compartir esto conmigo, de decir: bueno, también se burlaron de mí toda la vida, yo crecí en la iglesia y también se burlaron de mí, o tal vez tú no creciste en la iglesia y tú eras el que se burlaba y Dios te alcanzó, te merecías ir al infierno, pero pues aquí estás. Gracias a Dios que aquí estás. No es cierto. No, en serio, qué bueno que Dios te perdonó eso. Pero el día de hoy, siglo XXI, hay personas dando su vida, muriendo, porque están siendo perseguidos por su fe. Hoy, en el mundo actual del siglo XXI, te voy a dar algunos datos. Hoy, los puntos más violentos en contra del cristianismo incluyen países como Indonesia, China, Nigeria, por no hablar de Siria o Egipto. Cada año, escucha esto, 150,000 personas son martirizadas por causa de su fe en Jesús, y aproximadamente la mitad de ellos pierde su vida. La estadística actual es que cada 5 minutos muere alguien por causa de su fe. Cada 5 minutos alguien es asesinado por no negar a Jesús. Ahorita, hoy. Y es algo que debe marcar nuestro corazón, porque Jesús, siendo un gran maestro y sabio, imagínate las promesas, este tipo de discursos que daba: si eres mi discípulo, te voy a enviar como una oveja en medio de lobos. Si eres mi discípulo, vas a ser perseguido y odiado. Si eres mi discípulo, van a hablar mal de ti. Y una vez un predicador amigo mío me dijo: si tú realmente sigues a Cristo, sí o sí vas a ser perseguido. Vas a ser perseguido por la religión o por los religiosos. Vas a ser perseguido aún por tu familia. Vas a ser perseguido por tus compañeros de trabajo. Vas a ser perseguido, y no me refiero a que te maten. Gracias a Dios vivimos en un país libre, en un país de libre creencia. Pero no porque podamos hacer esto de celebrar a Cristo cada domingo quiere decir que no suframos persecución por causa de la justicia. Porque la promesa, ¿y qué promesa?, es que seríamos felices si somos perseguidos por causa de Cristo. Y es fascinante, porque hallar felicidad en la persecución, solamente Jesús puede hacer eso, pues. Solamente Cristo puede hacer eso. El concepto de felicidad del hombre no es el mismo concepto de felicidad de Dios. No es el mismo. No es el mismo concepto. Te voy a hablar de algunos casos. Hay un verso poderoso que dijo un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo. ¿Sí te acuerdas? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
El apóstol Pablo fue decapitado, le cortaron la cabeza. Pero él decía, yo vivo por Cristo y si muero, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Te voy a contar algunos casos. El caso del primer mártir de la Biblia es Esteban. Esteban murió apedreado por no negar su fe. Y dice la Biblia que él murió con una sonrisa en sus labios, viendo al cielo, teniendo una visión del cielo, glorificando a Dios. ¿Cómo puedes morir feliz? ¿Cómo puedes morir en medio de tanto dolor con una sonrisa en tus labios? El que muere por causa de su fe, el que muere por causa de la justicia, el que es perseguido, puede hacerlo así. Y cada uno de los casos que hoy te voy a contar tienen esta característica. Murieron celebrando, aún en medio del dolor. Y uno de ellos fue Esteban. También te quiero hablar de los cristianos que murieron en el Coliseo romano durante los primeros 3 siglos de esta era. En el Imperio Romano había persecución en contra de los cristianos, los apresaban, a unos los mataban, los encarcelaban, pero gran parte de ellos los llevaban a Roma y los echaban en el Coliseo romano, y ahí leones se los comían vivos. Ahí soltaban a las fieras y los leones empezaban a devorar a los cristianos de ese tiempo. Pero lo hermoso de esto es que por cada cristiano que era devorado en el Coliseo romano, miles de personas decidían seguir a Jesús, porque decían, ¿cómo pueden morir glorificando a Dios? ¿Cómo pueden morir con una sonrisa en sus labios? ¿Cómo pueden morir y dejarse morir de esta manera? Solamente por algo verdadero haces eso. Solamente por algo verdadero haces eso. Y por cada mártir había cientos, miles de personas que decidían seguir a Jesús. Te voy a contar unos casos un poco más nuevos. Y uno de ellos es el de Policarpo, que él murió en la hoguera. Muchos cristianos han muerto en la hoguera por causa de su fe. Policarpo fue uno de los primeros, fue un pastor de Asia en los primeros siglos. Y a mí me encanta leer la historia de este pastor, porque a él lo amenazaba, el gobernador del área donde él vivía lo amenazaba. Y le decía, Policarpo, niega tu fe o te voy a echar al Coliseo romano, te voy a echar a las fieras. Y luego Policarpo contestaba, échame las fieras que quieras, yo nunca voy a negar mi fe. Después, fíjate, después este mismo gobernador le decía, ¿sabes qué? Te voy a echar a la hoguera. Y luego Policarpo le contestaba, que vengan los leños, dice, que venga el fuego y que arda más fuerte, yo no voy a negar mi fe. Entonces hubo como una amenaza y una respuesta de Policarpo, y cada vez que el gobernador lo amenazaba, Policarpo respondía. Y una de esas respuestas fue que en lo particular me fascina, porque le dice, te voy a echar a la hoguera. Y luego Policarpo le contesta, está bien, dice, el fuego que a mí me va a quemar va a durar unos minutos, pero el que a ti te va a quemar nunca se va a acabar. Imagínate, o la cuauhtemiña, pues como quieras. Imagina, o sea, el mío va a durar un momento, pero el que te va a quemar a ti no se va a acabar. O sea, la respuesta, ¿cuál miedo de morir? Yo creo que era el mismo eslogan para mí: el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es mejor morir. Y cuando lo quemaron, cuando tomaron a Policarpo y lo quemaron, ocurrió algo extraordinario. Las llamas no lo podían matar. Y le echaban más leña y ardía más fuerte, y las llamas no lo podían matar, las llamas no lo podían matar. Entonces un soldado romano fue y le clavó la espada, y la sangre que salió de Policarpo apagó el fuego. Apagó el fuego, y no solamente eso, Policarpo no murió quemado. Policarpo murió por la herida de una espada, pero aún así murió feliz, murió glorificando a Dios. Y es una historia fabulosa, es una historia que yo creo que debe conmover nuestro corazón, debe llevarnos a entender
que nuestra fe en Jesús es mucho más. Te voy a contar otra historia de otro héroe que murió quemado, Juan Hus, que fue un predecesor de la Reforma Protestante. Él también fue muy perseguido por la religión de su tiempo. Una y otra vez fue encarcelado, lo amenazaban, le decían, lo condenaron muchísimas veces. Él siempre se defendió, pero cuando a Juan Hus lo quemaron, dice el relato que él estaba cantando con tanta fuerza y con tanta alegría que su voz se escuchaba por encima del sonido de la leña y del fuego. Que la voz de Juan Hus se podía escuchar por encima del sonar de la hoguera. Y otra vez, o sea, el relato dice que Juan Hus murió con una sonrisa en sus labios y con un canto muy dulce. Así dice la historia. Que su voz, la canción que estaba cantando, se fue apagando hasta que se convirtió en un canto dulce. Pero morir de esa manera con una sonrisa en los labios, wow. Y quiero contarte un caso más de un héroe de la fe, un mártir que murió también quemado, que es John Delay, en Inglaterra en 1555. Igual él fue apresado, lo ataron a un leño, le prendieron fuego, y cuando le prendieron fuego, la historia dice que él empezó a cantar el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y yo no sé qué melodía cantó él, porque hay muchas melodías acerca del Salmo 23, hay muchas, pero yo me puedo imaginar que él, aún atado de manos y pies y en medio del fuego, él empezó a cantar: Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Y dice la historia que el fuego consumió la hoguera, las cuerdas que estaban atando sus manos. Y cuando las cuerdas se quemaron, dice la historia que John, en medio de las llamas, levantó sus manos y siguió cantando: Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Y murió con una sonrisa en sus labios. Murió prendido de un amor que está por encima de todo lo humano. El último caso que quiero contarte es un caso de un grupo de niños en Sudán, en 1993. Esto es algo mucho más reciente, y ellos estaban en una escuela dominical, imagina, puros niños con su maestra, y de repente entran los soldados de este país, encañonan a todos los niños y les preguntan: si no niegan a Jesús, hoy los vamos a matar. Y a lo mejor tú pudieras decir: ¿cómo un niño va a morir por su fe? A lo mejor un niño ni siquiera entiende la fe, a lo mejor un niño ni siquiera es capaz de tener un entendimiento tan profundo de qué significa morir por Jesús. Pero uno de ellos era un niño que se llamaba Jack. Abraza la Biblia y dice estas palabras: estoy dispuesto a morir por Jesús, porque en el momento en que tú dispares, yo voy a estar en los brazos de Cristo. En el momento en el que tú me mates, le dijo, abrazado de la Biblia, en el momento en el que tú me mates, voy a estar en los brazos de Jesús. Y la historia dice que aquel niño murió abrazado de la Biblia. ¿Por qué te cuento esto? Porque somos tan débiles a veces para seguir a Jesús, tan infantiles, tan sentidos, por todo nos duele. Me volteó la cara, no predicó como a mí me gustaba. Ay, es que esa iglesia sí, esa iglesia no, es que esto no me gusta, es que tantas cosas. Anteponemos nuestra relación con Dios a la televisión. Muchas veces eres capaz de no recibir la palabra cada domingo porque amaneciste cansado, con dolor de estómago, porque tienes un compromiso familiar. Y hay gente que está dando su vida por su fe, y a través de la historia hubo miles de personas que han dado su vida por su fe, y no hay ningún caso que haya muerto por Cristo renegando o quejándose o siendo infelices, ni uno. Todos
murieron glorificando a Dios. Todos murieron con una sonrisa en sus labios, porque ser perseguido por seguir a Jesús te hace muy feliz. Es lo mejor que nos puede pasar. Ser perseguido por seguir a Cristo, Ando una canción ahí que me gusta mucho, la he escuchado como 20 veces, se llama Trastorno. Y dice: dispárame al pecho, que morir es mi plan. No me andes amenazando, dice. Mátame, morir es mi plan. Encantador. ¿No lo has escuchado? Todavía hay gente que estamos dispuestos a eso. Pero yo no quiero invitarte a que salgas hoy de aquí y digas: sí, mátenme por Cristo, aleluya. No. Yo quiero invitarte a que, así como ellos murieron con esta pasión, con esta fe inquebrantable, tú puedas vivir por Cristo con esa pasión y con esa fe inquebrantable. Así como ellos pudieron morir con una sonrisa en sus labios y en medio de la peor situación glorificar a Dios, tú puedas vivir de la misma manera. Tú puedas vivir con esa pasión, con esa fe madura, fuerte, que se enfrenta a las circunstancias y que teme a Dios, que pone a Dios siempre en primer lugar, que Dios está por encima de todo, porque tu fe en Jesús es lo más importante de tu vida. Tu fe en Jesús es lo que va a hacer que tu vida sea exitosa, que tú estés sano, que tu familia esté unida. Tu fe en Jesús es lo que va a proveer para ti todos los días de tu vida. Tu fe en Jesús es el recurso más valioso que tú tienes. Más valioso. Por eso Satanás, nuestro enemigo, siempre intenta robar tu fe. Con problemas, con burla, con situaciones familiares, con tantas cosas. Lo que él quiere robar es el tesoro de tu corazón, que es tu fe. Y él va a intentar robarlo de cualquier manera. Vuelvo a la sabiduría, porque este Salomón, el hombre más sabio después de Cristo, termina todo su discurso, sus dos libros de sabiduría, Proverbios y Eclesiastés, con esta conclusión poderosa. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de plenitud. Cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de satisfacción, ¿qué? Plena. Salomón dijo: yo probé el mundo, hice empresas, tuve mujeres, disfruté de todos los placeres, hice fiestas, tomé vino, hizo todo. Y luego después concluye: pero todo eso es vanidad, es pasajero, no llena tu corazón. Eso dice Eclesiastés. Y después dice: el fin de todo el discurso es este. O sea, el todo del hombre, la plenitud del hombre está en temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Te repito que es temer a Dios. Temer a Dios es tenerle un sumo respeto, tenerlo en la más alta estima y valor, reconocer su grandeza y poder, tener una obediencia absoluta para con Él y tener un concepto correcto de lo que Él es. Así que puedo concluir hoy diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hablábamos la semana pasada: los que tienen hambre y sed de justicia, ¿qué? Serán saciados. Cuando estás saciado de la justicia, ¿qué sigue? Ser perseguido por la justicia. Pero también hay dicha en eso, hay felicidad en eso, porque eso manifiesta que estás siguiendo a Jesús. Eso manifiesta que has elegido la sabiduría. Cuando tú te encargas, cuando tú y yo podemos responder a Dios, a su gracia, Él se encarga de todo lo que tú necesitas. Es una promesa de Él, y yo lo puedo constatar. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha cumplido todas sus promesas. He sido perseguido, sí. Sigo siendo perseguido, sí. Seguiré siendo perseguido, eso espero, porque no quiero dejar de seguir a Jesús nunca. Esta canción que vamos a cantar, que yo quiero que cantes con nosotros, de hecho es una canción de un mártir, que igual lo amenazaron
con matarlo por su fe en Jesús. Una amenaza directa y él contestó con esta canción: He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo quiero escuchar tu voz, lo podemos cantar. Yo quiero escuchar tu voz, dilo. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo Levanta tus atrás. manos ahí sentado donde estás.